Muy bien, continuamos con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 522. Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Es la devoción del Divino Niño quien se centra en la vida oculta de Jesús, y ahora lo vamos a estudiar desde el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica que viene a iluminar nuestro caminar en los misterios de Dios. Los misterios de la infancia, de la vida oculta de Jesús. Numeral 522. La venida, los preparativos. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Los ritos, los sacrificios, las figuras, los símbolos. Con esto anuncia la venida por boca de los profetas que suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sorpresa a todos los profetas, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Hasta ahí el numeral 523. La venida de nuestro Señor fue preparada, como acabamos de escuchar en el Catecismo, con ritos, sacrificios, figuras, símbolos de la primera alianza. Y todo esto converge, todo esto ilumina, prepara la venida de Cristo. Y esta venida es anunciada por los profetas que van sucediendo en Israel. Y estos profetas, con su predicación, van despertando en el corazón, incluso de los paganos, esta venida. Y el último precursor fue Juan el Bautista. Y este hombre fue enviado para prepararle el camino al Señor. Consultamos Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice: este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Es profeta del Altísimo. Consultamos Lucas capítulo 1, versículo 76. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Lucas capítulo 1, versículo 76. Y este fue el último profeta y sobrepasa a todos los profetas. Lucas 7, 26. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, dice Jesús.
más que profeta, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último. Mateo 11:13. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Sobrepasa de todos los profetas, de los que es el último. Y Juan Bautista inaugura el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 22 dice, comenzando por el Bautista, comenzando por el bautismo de Juan. Estoy aprendiendo a leer rápido, pero el problema de aprender a leer rápido es que uno no ve bien las letras y entonces ve 2, 3 letras y ya hace la palabra. Bueno, es una dificultad que estoy teniendo y que estoy intentando leer más rápido. Bueno, continúo. Comenzando por el bautismo de Juan hasta el día en que se nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Con Juan el Bautista se inaugura el Evangelio, como dice Hechos capítulo 1, versículo 22. Ahora escuchemos Lucas 16:16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Desde el seno de su madre, Lucas 1:41. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo. Inaugura el Evangelio Juan el Bautista desde el seno de su madre. Le saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo del esposo. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Así dice la palabra de Dios. Y precediendo a Jesús con espíritu y el poder de Elías. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 523, que a partir de Juan se inaugura el Evangelio desde el seno de su madre, le saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo del esposo, a quien señala como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, precediendo a Jesús con espíritu y poder de Elías. Da el testimonio de él mediante su predicación, mediante ese bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. Al celebrar anualmente en la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías. Numeral 524. En cada Adviento estamos actualizando la espera del Mesías. Y hablando de Adviento, pues ya vamos acelerados con el tiempo y como que si hace unos 3 meses fue la Navidad y que si ya
Vamos acercándonos de nuevo al final del año litúrgico. El tiempo hay que saber aprovecharlo, porque cada día pasa el tiempo, y si no sabemos acercarnos a Dios, disfrutar de la presencia de Dios, vivir cada día haciendo mejor la voluntad de Dios, uno no puede decir, pues ya soy bueno o estoy bien como estoy, porque cuando uno se estanca, y en la vida espiritual no podemos estancarnos, tenemos que ser cada día mejores. Por eso la palabra de Dios dice, el que sea santo, que se santifique más, y el que sea pecador, que se convierta. De manera que en la vida espiritual tenemos que ir avanzando cada día más. Y Adviento, pues, nos actualiza la espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Señor. Los fieles renuevan el ardiente deseo con su segunda venida. Celebrando la Navidad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que crezca y que yo disminuya. San Juan capítulo 3, versículo 30. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan capítulo 3, versículo 30. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.